Víctor, Maca Aguiló, ya volvimos, ya. Hola, nuevamente. Bueno, fue a buscar una copita de vino. Ay, yo no tengo, Bueno. me quedan ni esa nada. Claro. Bueno, No, no es que sea un homenaje a la senadora, por si acaso. Jacqueline. Bueno, sin comentarios. Pero rellenamos hasta que tengamos la misma audiencia o aunque hemos rellenado harto igual. No importa, por favor, es la calidad. Solo recordar que estamos conversando con Raúl Camargo, que toma y toma vino, pero bueno. Toma y toma vino. La acabo de servir. Bueno, agradecerle a toda la gente que ya nos acompañó en esta primera parte del live. Tuvimos que cortar porque dura 1 hora, porque vamos a responder la pregunta que todos están haciendo, todas se están haciendo en este minuto. Recordar que todos los viernes a las 9 de la noche ya se ha vuelto una tradición los live de El Agente Cine en el Instagram. Hemos hecho conversaciones con distintas personas del cine. Estuvimos con Isabel Orellana la semana pasada. Ese live ya está en YouTube, así que lo pueden ver. Hemos conversado con Revista Guerra, con el gran Felipe Blanco, que fue ayudante mío, profesor mío cuando estábamos en la universidad. Agradecer a todos por esta idea de comunidad, justamente en los buenos términos, ¿no? Y porque somos fans de Valdivia, la esperamos cada año. Es un momento, es un hito, es un punto culmine del año que uno de verdad espera, es un momento de encuentro. Por lo tanto, es bien preocupante que en esta situación que estamos viviendo a nivel global, que está afectando especialmente a las personas de la tercera edad, pero no solo a ellas, y tiene un efecto diferenciado en los más pobres, en los trabajadores. Se está evidenciando lo peor de este capitalismo, pero a la vez lo mejor de esto de unirse. Estoy rellenando el No, démosle. Oye, pero a mí no me dijeron que esto queda grabado. Mira, me pasa el agua, de hecho. Pero obvio, para que podamos reproducirlo, para que otra gente lo pueda ver, porque tenemos a todos. Entonces, hemos hecho un recorrido por distintos festivales. El título de hoy era justamente El futuro de los festivales. Raúl Camargo nos ha contado cuáles son sus visiones al respecto, pero en particular en el Festival de Cine de Valdivia. ¿Cuáles han sido las discusiones con el equipo? Que tú has relevado mucho el tema del equipo, del trabajo en conjunto que han realizado, respecto de las alternativas que tenemos, pensando en que ya hay una fecha para Valdivia del 5 al 11 de octubre. Del 5 al 11 de octubre. Bueno, primero un saludo al equipo, a José Luis Rivas, Fernando Lataste, Verónica Lyon, Elisa Whitley, Eduardo Rocco, la Janet Mancilla, Memo Olivares, ya lo dije, Claudia Santos, Rodrigo Durán, Lobo Maquiavélico, don Víctor Flandes, a todo y mándenme un WhatsApp si dejé nombrar a alguien del equipo del CPCB, que es el que arma el trabajo anual, mientras los programadores tienen la tranquilidad para ver películas que se puedan ver en octubre, digamos, ¿ya? Básicamente Isabel Orellana, John Campos Gómez, Vanya Mungin, en la parte como del comité central, y una serie de otros programadores invitados que hacen algunas secciones paralelas también muy específicas, digamos, para darle la mayor posibilidad de puntos de vista distintos. A Cristina Parada, gracias Memo por recordármelo, también un gran abrazo del equipo del CPC. Que mi gato le hizo una zancadilla a mi esposa. Pero bueno, son cosas que pasan en el campo. Sí, bueno, dicho eso, claro, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál era la pregunta? A ver, ¿cuáles son las discusiones que han tenido como equipo respecto de... Perdón, sí, a ver, sí. Tú ayer adelantaste que el festival se hace. Sí, no se posterga ni se cancela, lo cual ya es una noticia. Bajo ninguna circunstancia. Ese es el punto. No, pero hagamos otro live para eso, dejémosla acá, como Jorge Suspenso de Capusotto. Esa es nueva,
Respeto No, por a ver, esta pregunta, por a ver, favor. por supuesto que el festival se va a celebrar porque necesitamos hacerlo, ¿ya? En ese sentido, nosotros no vamos a abandonar ni a las películas ni a nuestra audiencia. Pero Eso me va a titular. No vamos a abandonar ni a las películas ni a las películas. Perfecto. Lo voy a anotar incluso. Bueno, anótalo. Sí, a ver si me gano que me entrevisten en Revista Hiedra, ¿cachai? Si estoy diciendo como titulares así como... Pero tengo que agregarle como algún término más pomposo, pero yo creo que estoy listo para los amigues de Hiedra. Aunque a la amiga que dije todo eso no le gustó que dije todo eso, pero bueno. No, el festival por supuesto que se va a celebrar. Se tiene que celebrar porque necesitamos celebrarlo, ¿ya? En ese sentido, insisto, tenemos la ventaja de que estamos en octubre, ¿ya? Distinto habría sido si hubiéramos sido un festival de abril como Bafisi, que no tuvo una posibilidad de reacción y que por ende era imposible de resolver, o como el Festival de Costa Rica. Nosotros tenemos que hacernos cargo, o sentimos nosotros como equipo que tenemos que hacernos cargo de esa ventaja, así como nuestro país tuvo una ventaja comparativa de saber o estar en delay, digamos, del coronavirus, digamos, y aprender de las otras naciones que estaban en sus puntos álgidos. Nosotros también tenemos esa ventaja comparativa de aprender de los otros festivales y no creernos el cuento con respecto a que vamos a tener la mejor solución, sino que ver qué están haciendo los otros festivales, digamos. Pero nuestra responsabilidad pública es hacerlo. Y no hay ninguna duda que lo vamos a celebrar. Por supuesto que eso también tiene que ver con el hecho de que si nosotros no hacemos el festival, o más bien lo posponemos, estamos básicamente haciendo lo mismo que hace Cannes en una escala muy menor, que es como guardándonos las películas. Y eso tampoco lo podemos hacer. Por ahí proponen sentarnos puesto por medio. No, eso es una variante que ya existe, y de hecho ni siquiera es puesto por medio, porque tú tienes que generar una distancia entre puestos como puntos cardinales, digamos. Entonces en realidad es un sexto de las salas, pero más allá de eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene el festival con los cineastas, con las audiencias y también con los otros festivales y con la economía de la región. Así es. Que es un punto no menor, ¿ya? Nosotros, el festival que vamos a celebrar va a ser el festival que la autoridad sanitaria nos permita, y por ende tenemos 3 planes en paralelo que por supuesto no sabemos cuál vamos a implementar y probablemente no lo sepamos hasta muy poco antes del festival, ¿ya? Pero lo vamos a hacer, ¿ya? Las 3 alternativas son... ¿Perdón? ¿Cuáles son esas 3 alternativas? Perfecto. Bueno, primero la decisión de celebrarlo radica en eso, que los festivales están para ayudar a las películas, no para secuestrarlas, ¿ya? Eso es un primer punto. Segundo, que Valdivia tiene un porcentaje altísimo, un poquito más del 50% de público que es de la propia región de Los Ríos. Y a su vez, tiene una gran... La otra mitad, digamos, viene de Santiago, Concepción, Temuco, el norte, de países de alrededor, digamos, de Latinoamérica e invitados internacionales. Entonces, nosotros ya tenemos una fecha en el mapa que sentimos que tenemos que respetar, que podría variar en el octubre, pero no más de eso. ¿A qué me refiero en que podría variar? Si Chile, como Estado, a través de sus gobernantes, señalan lo que ya están haciendo otros países como Perú, España, Argentina, que es explicitar las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, y que esas tienen fecha, si justo la fase 5, que es como la reapertura de cines y teatros, es el 10 de octubre y no el 5, ahí nosotros podríamos considerar justamente no ser tan categóricos y hacerlo de el 10 al 16 en vez del 5 al 11, por así decirlo, ¿ya? Pero primero la lógica fundamental es respetar la fecha, que es que el festival siempre se ha hecho en octubre, ¿ya? No secuestrar las películas, porque también han habido discursos súper bonitos de festivales de gran importancia, pensando en la comunidad, la comunidad, el pueblo, el lugar de encuentro, pero esos festivales también están reservando esas películas o básicamente diciéndoles, si no la estrenas, te guardamos el lugar el próximo año, que es básicamente secuestrar la película. Y nosotros sabemos que somos un punto de encuentro del cine chileno muy importante y que tenemos literalmente el poder, y todo poder tiene que ser usado para el bien, de estrenar mundialmente 8 películas chilenas sin problemas. Si nosotros decidiéramos posponer, tirarnos para marzo, por ejemplo, o guardarnos para el octubre del próximo año,
la cadena de cine chileno en los festivales se vería totalmente afectada. Y no podemos hacer eso, no podemos ser tan irresponsables ni con los festivales ni con las películas. Y por ende, tenemos 3 planes, que es uno, que es el más complejo, por supuesto, que es el festival de siempre, ¿no? El festival con 7 salas, con música en la calle, con invitados internacionales, con pasajes agotados, hotelería agotada, con restaurantes llenos. Es poco probable que lo podamos hacer, pero no hemos renunciado a él, ¿ya? No podemos renunciar a esa idea, pero no es tan realista. Nos encantaría hacer el Festival del Reencuentro, así como el Festival de Viña. Un gran saludo a Claudio Pereira y al equipo, si nos está escuchando, se transformar en el Festival del Reencuentro del cine chileno en los 90, digamos, post-exilio. Nos encantaría ser nosotros, pero si no somos nosotros, puede que sea Viña, o puede que sea Fidox, o puede que sea Leu, o puede que sea FEMCINE en marzo. Entonces, no corresponde que nosotros finalmente digamos, que es el discurso contrario acá, de hecho, vamos a esperar que la situación sanitaria se vuelva menos compleja. Porque nosotros técnicamente hablando y financieramente hablando podríamos hacerlo perfectamente en marzo. Hacer 2 festivales en el año, digamos. Pero no corresponde, no hay una ética detrás de esa decisión. Y creo que lo mejor es que cada festival respete sus fechas y logre hacerlo en base a las posibilidades sanitarias que eso implica. Y las posibilidades sanitarias son 3. El festival de siempre, que es la opción A, por así decirlo. La segunda opción, que es el festival mixto, es decir, presencial pero acotado, con réplica online, o ciertos contenidos exclusivos presenciales y ciertos exclusivos, digamos, online, o online con réplica posterior. Ya. ¿Ya? ¿Y hay algún deadline para poder tomar esa decisión? O sea, obviamente depende de las circunstancias del panorama sanitario que tenga Chile. Nosotros como equipo en este momento estamos abocados a hacer el Playfic Valdivia, a cumplir con la actividad de formación de audiencias de educación que tenemos, el equipo de programación, todo ello, digamos, no solamente la gente que nombré, sino que también Gerardo de Rocal, Hernán Panesi, Tiziana Paniza en la competencia juvenil, Vivian Barr en la competencia infantil y la muestra infantil, digamos, todos ellos están abocados a lo que tienen que hacer, que es ver películas, independiente de lo que suceda. Nosotros estamos abocados a hacer la labor del Centro Cultural y al menos en mi caso, que decimos el que hace la grilla, digamos, tengo 6 grillas distintas, 6 grillas posibles, ¿ya? Pero no nos hemos puesto un deadline porque sí lo primero que tenemos que hacer es la conversación con las autoridades, que también corresponde, para ver cuál es la visión, digamos. Pero ¿y si las autoridades no cuidan tanto a la gente y se preocupan más de la economía y no tanto de la salud pública, vamos a esperar a las autoridades para tomar una decisión como esta? O sea, nuestra postura es cuidar a la ciudadanía, por supuesto. Si finalmente el mandato del gobierno es acelerar la economía y eso va en contradicción con el cuidado, nosotros el festival no lo vamos a hacer presencial. Pero a su vez necesitamos ciertas directrices de la autoridad, de las autoridades, digamos, nosotros no nos mandamos solos. Lo que sí podemos hacer es prever escenarios, pero insisto, lo podemos prever gracias a que el festival es en octubre. Porque también, o sea, es muy doloroso cancelar y posponer un festival. Nosotros tenemos esa posibilidad porque es en tiempo después, digamos. Probablemente si Valdivia hubiese sido en abril, insisto, marzo, abril, como le pasó, digamos, a Cinema Durrell, como le pasó a Bafisi, como le pasó al Festival de Costa Rica, mi respuesta habría sido otra, digamos. Y de hecho habría sido o se pospone o se cancela, pero tenemos esa ventaja comparativa y tenemos que ser solidarios con esa ventaja, ¿ya? Lo más probable es que el festival de siempre no lo podamos hacer. Y eso es triste, pero hay que asumirlo. Y por ende hay que estar atentos a las nuevas posibilidades tecnológicas, a su vez asumiendo que no son la panacea con respecto a que puede ser un alcance ilimitado por una parte, pero por otra parte depende de una conexión a internet y lo que podría verse como una democratización también podría terminar siendo, digamos, una exclusión de base y por ende de clase, ¿no? Porque obviamente quienes tienen mejores conexiones, aunque yo conozco hartos cinéfilos que prefieren pagar el internet, digamos, para poder consumir películas, porque el festival se entiende como un encuentro de cinefilia y entendiendo la cinefilia como amor al cine, no como élite cultural y menos élite política. Entonces, a mí me consta, al menos personalmente, que hay personas que están esperando qué pasa con Valdivia y necesitan su Valdivia anual. Y por ende, nosotros tenemos que responder
a esa cofradía cinéfila, pero a su vez ver si esa posibilidad de encuentro puede ser presencial como reactivación económica, y por eso necesitamos las autoridades, ¿ya? Porque el motor económico que genera justamente el festival es muy importante para el turismo, para la hotelería, para los restaurantes, para todos. Entonces tampoco es un tema de que nosotros digamos lo vamos a hacer online, per se, o que lo vamos a hacer mixto per se. Es nuestra obligación escuchar, como ya lo estoy haciendo con los cinéfilos, luego escuchar también a los cineastas. No todos los cineastas van a aceptar ir a un posible online, por supuesto. Puede que algunos cineastas elijan guardarse un año. Y por ende la tercera alternativa justamente es el 100% online si es que la condición sanitaria impide el encuentro, pero con una réplica posterior que, ojo, el festival ya hace. El festival está asociado a la Sala Insomnia, a los cinéfilos de base porteños, un abrazo a ellos, digamos, un trabajo también de base notable, y está con la Sala Cine UC. Y el plan, antes de contingencia, era tener al menos, o sea, seguir como, digamos, las intentonas. Probablemente la lógica de un festival online debiese ser, no estoy hablando de Valdivia per se, insisto también, es garantizar público para esa película. O sea, si un cineasta tiene la generosidad de entregar su película para que se vea en un computador y sacrifica años de su trabajo para perderse la experiencia de sala, probablemente lo que el festival o los festivales debiesen hacer es garantizarle esa sala después, cuando se pueda. Porque está siendo bastante generoso también, digamos. Ahora, ¿hay películas para hacer un festival online de calidad? Sí. Porque el festival nuestro, al menos, tiene esa capacidad de rastreo de películas más pequeñitas, que son las que componen su selección oficial. Y son películas que también necesitan visibilidad. Entonces, yo tengo mediana certeza de que una competencia potente se puede hacer en Valdivia online. Pero por supuesto que mi deseo, realista pero deseo, es hacerlo mixto. Es decir, un festival presencial con quizás menos programación, con quizás menos salas y también con distancia, no solamente con los elementos sanitarios que implica el hecho del aforo reducido, pero que también tenga una réplica de esa misma programación en el online. Esa es como la meta más realista, pero a su vez es una meta realista que se vuelve justamente realista si está el presupuesto para aquello. Porque en una situación de pandemia y contingencia sanitaria, un festival como Valdivia, que más del 80% de sus fondos son públicos concursables, también se ve afectado, digamos. O sea, de hecho ya en la edición del año pasado hubo un recorte de financiamiento estatal, sin embargo FIT Valdivia pudo remontar, apostó por traer a directoras mujeres de otros países, por ejemplo, nacionales. Entonces, hay fórmulas y yo estoy segura que la van a encontrar. Es cierto que todavía no se puede tomar una decisión, pero lo que sí parece que ya está definido, y no voy a cometer una infidencia porque tú lo mencionaste ayer en el Cagüín. ¿Qué hice? Perdón. Está grabado, así que no voy a decir, yo me enteré por ahí, porque por más que traté de sacarte información previa, no me contaste nada. Así no, porque la exclusiva era ahora. Pues. Ya, pregunta. No, tú me tienes que contar. Lo que sabemos es que ya habría una película inaugural de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que si ustedes abren la página playficvaldivia.cl, ahí van a encontrar una pista muy grande, porque la directora que aparece ahí, la primera mujer en ganar la mejor dirección de Locarno, que es Dominga Sotomayor, es la directora de Correspondencias, que ella mencionó ayer y que tú dijiste que podría ser la película inaugural. Es una película, un documental que hizo junto a Carla Simón, la directora catalana de Verano, esa entrañable película Verano, 1993. Es una obra que hicieron juntas y efectivamente sería esa la película inaugural, El capo de la programación. A ver, nosotros tenemos un corto de inauguración que sea la ceremonia, ¿ya? No damos largometraje en la ceremonia inaugural, sí. y a su vez tenemos un largometraje de inauguración. Tanto el cortometraje como el largometraje están elegidos. Por supuesto que hay que refrendar esa confirmación con el cómo va a ser el festival, ¿ya?
Entonces, en nivel concreto, sí, nosotros hace mucho tiempo, antes del estreno en Visión Durrell, no solamente invitamos a la película de Dominga, sino que también, y la invitamos porque responde a una pregunta que tú me hiciste cuando nos encontramos por ser senador, que tenía que ver cómo el estallido podía estar presente en el festival. Y yo te respondí, el estallido va a estar presente cinematográficamente hablando y también en foros, pero no va a estar presente solo por el hecho de que temáticamente sale el estallido. Somos un festival de cine y por ende, por una parte, no vamos a seleccionar una película cinematográficamente espectacular, pero que sea fascista, como tampoco vamos a poner una película totalmente social que cinematográficamente sea muy pobre, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mi modo de ver, Correspondencias de Dominga Sotomayor y Carla Simón grafica muy bien la reflexión íntima que se vuelve colectiva con respecto al rol del cine, digamos, y la incertidumbre del qué hacer. Y eso era antes del COVID, digamos. Ahora queda perfecta. Ojalá pueda ser, ¿ya? Pero a su vez puede que Dominga y Carla decidan que lo importante es liberarla ahora, mundialmente, y saltarse los festivales, y nosotros no pondríamos ningún pero a eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos encantaría que sea, digamos, el corto de inauguración. Pero tenemos que confirmar según la contingencia, porque toda película que ha postulado Valdivia postuló bajo la lógica de lo presencial. Y nosotros tampoco vamos a ser tan barzas de decir está en selección oficial, pero va a ser online, digamos. O sea, tenemos que preguntar si quieren, digamos, ¿no? O si se quieren guardar. O sea, son muchos factores. Lo que yo sí siento es que sí van a haber muchas películas importantes, porque al menos las 2 o 3 que ya están preseleccionadas en competencia internacional ya aceptaron, independiente del formato, porque el sello de Valdivia es importante independiente de la forma y se entiende la contingencia y la dificultad que implica. Entonces, nuestro rol es justamente ese. O sea, si llegase a ser online, lo que habitualmente eran estas réplicas de lo mejor de FIC Valdivia, debiesen tener un centro en la mediación de esas películas con esos directores que se la jugaron también por el festival y que necesitan encontrarse presencialmente, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, no sé si es una lógica de bajar la incertidumbre, porque no estoy respondiendo la pregunta con respecto al cómo, solo estoy diciendo que el festival se hace en octubre y que lo vamos a hacer igual, independiente, pero estamos trabajando en las alternativas. El FIC Valdivia Play es también respuesta a esta lógica de lo online, digamos, pero no es la plataforma del festival para ese online tampoco. El FIC Valdivia Play funciona como un repositorio patrimonial. Un festival de cine contemporáneo online necesita otro tipo de prestaciones, que es un poco lo que desarrolló justamente Visión Durrell, pero efectivamente la resolución de ese festival, que siempre ha sido hermoso y se transformó en más hermoso aún con su decisión de compartir, implicaba justamente un límite territorial, pero también un límite de asientos y el peligro del clic de ese asiento. Es decir, si tú te metías y eras uno de los 500 y le ponías play, te podías salir a los 3 minutos y la persona que quedó afuera no reingresaba. Entonces ahí también la reflexión tendría que ser ¿cuántas personas de esos 500 efectivamente vieron la película completa? Que por supuesto que en sala también hay deserción, pero también en esta fiebre como de ver contenidos se podría transformar justamente en ponerle play. Y yo creo que sí el Basófil resolvió de eso no solamente de manera brillante, sino que yo cuando conocí en persona a Fernando Martín Peña, que lo conocí el de NERC, cuando fui a un Bafisi y me arrancaba el Basófil a ver películas en celuloide, ahí hice una pregunta con respecto a si la película estaba en 16 o en archivo digital. Y yo lo conocí así a Peña, dijo como, ¿digital? Y como que se enervó así, haciendo show, por supuesto. Que alguien del calibre de Peña, que es como nuestro André Langlois, digamos, en el momento que festivales se cancelaban, haya salido al ruedo y señalando tajantemente, de manera graciosa y todo, que se hacía el Basófil online, siendo que él sale de esa lógica, es un gesto notable. Pero a su vez es un gesto notable de una persona que trabaja en la televisión pública y que los argentinos tienen esa maravillosa posibilidad de ver películas notables de lunes a viernes a la medianoche. Entonces, los festivales a mí me parece que son lugares de encuentro y que honran ese ritual del cine, como bien escribió un gran cinéfilo que probablemente lo esté escuchando, que es el Sebastián González Itier, programador del Festival de Iquique,
que ha hecho un estudio con la María Paz Peirano, digamos, notable con respecto a la historiografía de los festivales y su lógica nacional en esa historiografía. Y claro, está la lógica del ritual, de ir a un festival. Probablemente eso quede en pausa. Pero al menos en nuestro modo de ver, no debiese, o sea, es una pausa esperando la vuelta a la sala. Y ojalá que sea una pausa lo más acotada posible. Pero en estos tiempos de pandemia, de contingencia, hay que buscar la fórmula de acompañar. Y en ese sentido nosotros, insisto, no vamos a abandonar ni a las películas que quieren estar con nosotros, ni a los cineastas, ni al público, porque se habla poco del público en estas circunstancias. A mí me consta que hay mucha gente que no es de Valdivia, que viene al festival pidiendo vacaciones laborales, ahorrando, pasando hambre, de hecho. Y mi primer Valdivia, finalmente yo iba a la última frontera a las 4 de la tarde, porque no tenía plata ni para almorzar, ni para tomar desayuno, ni para cenar, y en el intertanto, la misma gente de la frontera me empezó a poner papitas fritas, digamos, para poder comer más, digamos. Entonces yo sé lo que es finalmente ir a un festival sin ni uno. Entonces probablemente un festival que acerque virtualmente genera una posibilidad de acercamiento que todavía no tenemos tasado. Y por ende quizás la pregunta no tiene que ver si se hace virtual o no, sino que tiene que ver en cómo los festivales aprovechen esta nueva tecnología cuando volvamos incluso a la sala. O sea, de hecho el Basofi generó una ventana más allá de los territorios que probablemente no va a poder cerrar, porque por más que siga siendo, como siempre, el festival en el Malva, en Buenos Aires, qué sé yo, ya hubo un grupo de personas que no habíamos ido y que nos hicimos adictos a escuchar y se generan nuevos movimientos. Claro. Ahora, sí, me gustaría, para ya ir finalizando, para no abusar de la gente que ya nos ha acompañado más de una hora. No, pero tan felices. Mira, si todos los cinéfilos somos ñoños y los viernes en general no hacemos nada. No salimos los viernes. No vamos a fiesta, entonces no abandonemos a nuestro público, ¿ya? No hay que abandonar al público. Ya. ¿Quieren que siga? Quiero preguntar. Votación popular, votación. Por el tango del viudo. Como decíamos al principio, el año pasado en el FIC Valdivia, en la inauguración, se exhibió un segmento de esta película de Valeria Sarmiento, que ella encontró de Raúl Ruiz en algunos, que encontró sin sonido, y el ejercicio tan bonito de contratar a mujeres sordas de nacimiento para poder leer los labios y ahí hacer un casting de voces. Entonces, en ese momento una promesa que yo sé que seguramente Valeria está viendo alternativas más aún en esta coyuntura, pero sería muy bonito también que pudiéramos ver el tango del viudo en FIC Valdivia de la forma en que sea, entendiendo las tres alternativas que vamos a tener que enfrentar. ¿Qué hay de eso? ¿Hay alguna novedad que nos puedas contar? Sí. A ver, El tango del viudo es una película excepcional que yo tuve la suerte de ver. Voy a dar una vuelta más larga para darle más suspenso, pero tiene que ver justamente con este tema de las tecnologías. Los programadores de festivales, directores de festivales, tenemos acceso antes que nadie a muchas películas. Muchas de esas las vemos, de hecho, en el computador, ¿ya? Al menos yo tengo mi señora, digamos, me regaló un telón y un proyector que jugaba en su trabajo porque ella hace educación artística en colegios y por ende yo veo las películas proyectadas, digamos, ¿ya? Tengo esa suerte. Pero en general el trabajo de la programación, de hecho hay como una suerte de ufanarse con respecto a ver las películas antes que nadie en los computadores y como descubrirlas, digamos, que es súper mesiánico igual. En ese sentido, lo online permitiría cierta posibilidad de democratizar o de sacarle ese rasgo como tan mesiánico a la programación, ¿ya? Y en el caso del tango del viudo, claro, yo tuve la suerte de ser una de las primeras personas que la vio completa, gracias a la relación que tenemos con Chamila Rodríguez, una luchadora del cine, porque hay que entender que esa película y todas las de Ruiz, que debiesen tener financiamiento estable, otra cosa que debiesen tener financiamiento estable del Estado, no solamente tiene que concursar, sino que le han negado recursos en los concursos públicos, que es algo que yo escribí una columna a ese respecto en el Clinic del año pasado, cuando no se financió
a Ruiz Sarmiento y tampoco se financió Fidox, digamos, ¿ya? Que tiene que ver el tema como de la ultraconcursabilidad versus los momentos en que debe ser un punto en que no existiese la concursabilidad cuando ya has demostrado cierta trayectoria, digamos, ¿ya? Entonces sí, yo tuve la suerte de verla, tuve la suerte de invitar a la película a nombre del festival para que abriera con un fragmento, y la película también por supuesto está invitada a Valdivia este año, pero es una película de un calibre tal que tiene otras invitaciones nacionales, y que si bien el equipo de la película quiere respetar ese acuerdo y quiere estar en Valdivia, la respuesta nuestra es como finalmente que vayan al festival que les garantice la mejor como propuesta, digamos, ¿ya? O sea, Viña quiere la película, Sanfic quiere la película, y finalmente la película tiene que ir al lugar donde se sienta más querida. En este momento, por supuesto, la película se sentiría más querida en Valdivia, pero insisto en ese punto, los festivales no son dueños de las películas, ni de los directores. Independiente que incluso uno, por supuesto que se vanagloria con los cineastas y demás, sobre todo cuando los descubre de manera temprana, pero puede que sea más importante que el Tango del Viudo abriese, no sé, si se vuelve la lógica de la pandemia, se acaba y hay que hacer un gran acto cultural donde el cine tiene que ser parte, probablemente el Tango del Viudo tendría que abrir ese encuentro y no Valdivia. Entonces en ese sentido también hay que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas. A mí me encantaría que Correspondencia sea el corto inaugural y me encantaría que el Tango del Viudo sea el largo inaugural. En situación normal lo sería, en situación distinta hay que ver, ¿ya? Y si en ese sentido se va a otro festival, también es notable, digamos, ¿ya? Porque a las películas hay que quererlas y hay que rescatarlas, hay que darles brillo, hay que buscar el mejor lugar, entendiendo a su vez que hay una gran producción ausente de festivales, que es otro problema, que es la réplica de programación en distintos festivales, digamos. Yo sé que hay equipos que les encantaría estar en Valdivia y que no quedan, y es súper doloroso para un equipo. Solo hacer el llamado de que está Sanfic, está Fidox, está Viña, está Lebu, está Iquique, digamos, está el increíble Frontera Sur, que es mi favorito de todos, está FemCine, está Antofa Cine, están todos los festivales del sur. Entonces, yo agradezco como que haya tanta gente que le encante Valdivia, pero somos un festival pequeño en salas, de una ciudad pequeña, pero muy combativa, que tiene lamentablemente una alta selectividad, que da muy, muy pocas películas, que no sabemos si todas van a aceptar, de hecho, pero el mundo no se va a acabar ahora, los cines no se van a acabar, y la vida de las películas no se van a acabar por no ir a Valdivia, por más que Mariano Ginás, digamos, lo haya sufrido tanto, digamos, y que haga chistes con eso. Entonces, y los festivales también se equivocan. Ojo, la no selección en un festival no es un fracaso. Generalmente es el fracaso de los equipos de los festivales. Hay que recordar que Sama de la gran fue rechazada por los festivales a excepción de Locarno, pero terminan eligiendo ir a Venecia a una sección paralela. Pero también tiene que ver con que el productor estaba involucrado, era jurado en el caso del director español, ¿cómo se llama? A ver, si yo soy el director de Cannes y sé que se viene Sama de Martel, bajo ninguna circunstancia pongo como presidente jurado a ningún Almodóvar. Lo puedo nominar al otro año. Esa fue la excusa para no ponerla, digamos. Y si eso le pasa a una directora del calibre de Lucrecia Martel, solo dejar una tranquilidad a los que no son seleccionados en festivales. Los festivales son un lugar de encuentro que a su vez generan un recorrido para las películas, pero no son per se el mejor lugar para las películas. No quedar en un festival no es el fin del mundo. Pero tiene un impacto tremendo. Por supuesto que tiene un impacto, pero también los festivales terminan pervirtiendo, ¿ya? O sea, toda esta lógica de laboratorios donde te dicen cómo hacer la película o sácale 7 minutos también es parte del problema, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante que, sobre todo los que han postulado festivales, sigan postulando al universo de festivales. Haría una pequeña recomendación con respecto a no esperar la respuesta de un festival a que nunca va a llegar. A veces es mejor estrenar mundialmente en Transcinema que en una sección paralela de San Sebastián, ¿ya?
Y por ende, si bien es importante, idealmente, partir de un festival grande, si un festival lo quiera uno y demuestra que se le quiere, acompañen a esos festivales, digamos. Un festival pequeñito como FISIC en Cosquín finalmente tiene un cartel porque es Roger Cosa y porque manda un correo explicando el porqué. Pero FISIC es una excepción, claro, por ejemplo, en un pueblito de la Sierra Cosqueña, cordobesa. Es realmente impresionante ese festival que cumplía 10 años y que muy prontamente ellos decidieron con mucha responsabilidad no hacer. Iban a hacerlo hasta el próximo año. Ese es un fenómeno muy particular. O sea, tú llegas ahí a Cosquín y te recibe Mari, que es la mamá de Carla Viasco, que es una de las directoras, con un lucro. O sea, una cuestión súper amable en un pueblo chico, provinciano, donde cierran el comercio a mediodía y sin embargo la programación de Roger Cosa es otra cosa, es muy excepcional. Entonces, esto es otra cosa. Es otra cosa, Roger Cosa. Yo la verdad es que ahí no sé, obviamente me imagino que los cineastas van a querer, por el sello que implica exhibir y estrenar sus películas en un festival que tenga que ver con su línea editorial, por así decirlo. No sé si como premio de consuelo hacerlo en uno más chico, lo que sea, depende. O sea, yo valoro tu discurso para todos aquellos que no quedan en FIC Valdivia, porque es imposible, pero evidentemente cualquier director chileno que va a querer estrenar en FIC Valdivia porque tiene una tradición de 27 años de amor. 27 años de cine. Otros eligen con justicia Sanfic. De hecho, una película increíble como Perro Bomba abrió Biocine, de hecho. Entonces, sí, la gracia está en la variedad, digamos. En ese sentido, es importante relevar el hecho que sí, los festivales son muy importantes, pero son importantes en su generalidad. Más allá de que, por supuesto, destaquen unos de otros, pero, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Sanfic a nivel de industria con el cine de género es muy potente. Sí. Nosotros generalmente decantamos hacia un cine no narrativo, quizás. Si hay un autor que se maneja en el género, puede que no encuentre esa cabida, digamos, a no ser, bueno, más allá de Ernesto Díaz, que siempre está, digamos, pero puede que tenga cabida en otro espacio. De hecho, ojalá hubiese un festival de cine de género con recursos gigantescos, porque han habido intentos muy notables, de hecho, en Santiago, en Tiltil y demás, pero el cine de género también merece una vitrina, digamos, y una vitrina de competencia. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso quiero establecer eso, aquello. Nosotros somos súper como, por ejemplo, la convocatoria es pública y abierta. Y sagrada, por ende, si alguien empieza a escribir como por debajo, fuera de plazo, o lo que pasa cuando piden como ir a ver una película cuando está en el corte, la respuesta siempre es como, o sea, éticamente no se puede ir a asesorar un corte, una película que quizás tú vas a programar después, digamos, a no ser que seas un invitado nacional o internacional, un lugar donde tienen eso, como lo que hace, por ejemplo, notablemente Conecta. ¿Ya? Pero no, porque si no se genera una ventaja de películas sobre otras, o sea, todo se reduce a un tema de conciencia de clase finalmente. Entonces, si los festivales terminan encontrando en lo mixto un camino que permite un encuentro, maravilloso. Por ejemplo, ahí está, mira, por ejemplo, los amigos de Somos Fancine, que me pidieron como un texto con respecto a una película latinoamericana. Un gran saludo, están haciendo un trabajo increíble. Esa plataforma, digamos, y la cobertura de Visión Durrell fue fantástica, pero yo no puedo dar una señal con respecto a películas que a su vez están en convocatoria, digamos. Por ejemplo, ¿no? Hola. Acá están los amigos de Somos Fancine, porque se suponía que Pinto no iba a ir diciendo las preguntas del público, ¿no? Pero parece que está peleando con Hiedra y por ende ya eso no resultó. Eres malo, ¿no? Nosotros, pero es difícil hacer todo juntos. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, pero... No. Oye, pero pregúntale a la gente si se quiere ir. ¿Y como lista? ¿Qué onda? Obvio. No, entonces, ya, para que sigamos, tenés que contarte otra papita.
O sea, no, ya pero, tenemos no, yo creo que hay mucha gente que está, o sea, que yo la veo a la distancia, digamos, que no alcanzo a leer, y no sé si están preguntando o efectivamente diciendo que lateros que son, terminen la cosa, y tú que tienes mejor vista y estás más cerca, me parece, de la plataforma. Me da miedo apretar algo y que después se borre todo y se finalice y toda la cuestión. Pero ya, eso te iba a preguntar, ya. ¿Terminó el 30 de abril la fecha de convocatorias para las postulaciones? ¿O no? Sí, claro. Ya. Entonces, ahí tenemos un dato. Podemos hacer una comparación eventual entre la cantidad de películas o la diversidad o algo entre este año y el año pasado, considerando las dificultades de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No hemos hecho, es básico, como no he hecho, digamos, el cálculo, sí hay una merma. Debe ser del orden del 23.4%. No, es como, o sea, si postulaban siempre, ponte tú 1.000, ahora postularon 700, por darte como, para que sea como fácil la comparativa. Postularon menos películas, pero no dramáticamente la mitad hacia abajo. ¿Ya? Pero claro, postularon con un festival presencial. O sea, insisto en ese punto. Nuestro querido jefe de programación, Guillermo Olivares, me escribe al WhatsApp, dice que hubo una rebaja de cerca del 40% de la postulación. Wow. ¿Las distribuidoras en todo esto, preguntan? ¿Perdón? ¿Las distribuidoras qué? ¿Distribuidoras en todo esto? Una pregunta de Somos Fanzine. Somos Fanzine pregunta sobre las distribuidoras. ¿Podrías, queridas amigas, aunque se enoje el señor que dijo que cuando hablé todo se fue, estamos de la transmisión, explicitar a qué se refieren con las distribuidoras? ¿Aló? ¿Somos Fanzine? ¿Están ahí? ¿Aló? Estamos en directo. Y recuperamos a la audiencia que teníamos en la primera parte. Pero tenemos un 40% menos, por razones obvias, digamos. Pero... distribuidores de vuelto... Ay, no entiendo. A ver, distribuidores... ya entendí. A ver, sí. Gran pregunta. Se abre un escenario porque... primero hay distribuidoras grandes y distribuidoras pequeñas, ¿ya? Otro de los grandes como problemas de los festivales radica en conseguirse gratis películas de distribuidoras pequeñas y pagarle a distribuidoras grandes. Otro tema como de clase, digamos, ¿ya? Debe ser al revés. A mí me late que las distribuidoras grandes no van a tener problema alguna con el online, porque lo que quieren es cortar plata. Muy bien. No sé, me parece que en ese sentido los como 600, 800, 1.000, 1.200 euros que se pagaban por una película, no sé, de Johnny To, de Godard, digamos, iba a decir Mati Diop, pero esa nos la quitó Netflix, así que en realidad hoy se me cayó el cosito, se cayó la plataforma, estamos en problema. Oye, respecto del público pero para responderle a los amigues de Fanzine, es que yo creo que en el caso de las distribuidoras, las más grandes que venden películas y las venden caras, no van a tener problema alguno con el online, me parece a mí. Las más pequeñas va a haber que buscar un trato justo para tenerlas y finalmente, siguiendo la lógica de conciencia de clase, me parece que los festivales debiesen volcarse a generar un incentivo a las películas, estoy hablando en general, que se pasen al online, que comillas se sacrifiquen, pero con un fee acorde a eso y olvidarnos de las distribuidoras grandes. Finalmente, Wild Bunch, con que no sé, igual nosotros no trabajamos con Wild Bunch hace años desde que teníamos una película y se la pasó a otro festival teniéndola pagada, digamos, porque también pasan esas cosas. No requieren nuestro financiamiento, pero si un colectivo generó una necesidad de distribuir películas, digamos, para generar esa lógica del colectivo, bueno, quizás habría que poner las lucas ahí, digamos, ¿ya? Por ejemplo, lo digo como posibilidad. No sé si surge alguna otra pregunta para que... ¿Hubo desacuerdo en el sector con la... Aquí mi querida esposa me está diciendo, va a sacar los audífonos, un momento. ¿Hubo desacuerdo en el sector con
con VDR online, por ejemplo, modalidad de estreno mundial. ¿Cómo? Hubo desacuerdo. Un sector con el VDR, no sé qué cosa, online, por ejemplo, en modalidad estreno mundial. Ya. La pregunta con respecto a si hubo desacuerdo con el VDR, no sé qué es el VDR. ¿Es como una plataforma? ¿El VDR online? Si quien preguntó del VDR online puede preguntar de nuevo y yo me acerco al celular y bueno, esto es muy gracioso porque como que yo doy respuestas de cosas como si fuera alguien que tiene respuestas, digamos, pero... Dicen que el estreno mundial es una idea elitista también. Totalmente. Al amigo del estreno mundial, sí, el estreno mundial es una lógica de como de certificación de festivales que está muy errada. Yo de hecho ya he escrito escribí en otros cines al respecto con el tema de la circulación, porque es más bien glorificarse el festival más que a las películas. De hecho, nosotros hemos rechazado muchos estrenos mundiales y hemos elegido otras películas como Motumaeva, como Fango, que venía de Mar del Plata, digamos. No es la lógica de ese estreno. Y a su vez les hemos explicado a muchas películas que quieren estrenar mundialmente con nosotros que si no son chilenas y parten en Valdivia, rompen un poco la lógica. Es un poco como un mínimo de responsabilidad. Ahora, también a veces suceden casos que hay películas que nadie da y que son muy buenas y que terminan siendo estrenos mundiales, digamos, ¿ya? En ese sentido, el problema radica cuando los festivales terminan no eligiendo películas solo porque tuvieron premier previa. Si ustedes revisan los catálogos del Festival de Valdivia, hay muchas que no dicen premier latinoamericana y están en competencia. Porque es una tontería programar por la novedad. Por supuesto que en el caso del cine chileno deben ser estrenos, como pasa en todos los países del mundo. Pero nosotros no podemos dejar que, me recuerdo por ejemplo el caso de Quiro Russo. Boliviano, socavón. Se da en Locarno, de ahí pasa a Valdivia, pero antes de Valdivia está el Festival de Cine Radical Boliviano. Yo iba a decirle que no fuera el Festival de Radical por guardar la premier. Yo creo en ese sentido el Festival de Mar del Plata es el mejor ejemplo de todos los festivales. Es un festival clase A, de prestigio mundial. Pero si hay una película que se dio a inicios de año y les gusta, la programan igual. Porque el punto es no secuestrar las películas. Y por ende, si un festival se vanagloria de sus premier, cabe la duda con respecto a si la está programando por la premier o porque le gustó la película. ¿No? Entonces, ahí hay un punto interesante. O sea, no sé, también me acuerdo del caso de 15 días en la playa, Feria de la Fuente, que se dio también en Mar del Plata en noviembre, y el otro año estuvo en Valdivia. El problema es otro. Cuando esas películas están un año que pasan de noviembre sin nada hasta Valdivia del otro. ¿Qué pasa con los otros festivales entre medio que no las programan? Y es más, luego pasan por Valdivia y adquieren, que igual es bonito para nosotros, adquieren como comillas nueva vida. Pero también hay una responsabilidad de parte de los festivales con respecto a la programación. Ya, entonces ahí nosotros inicialmente cuando partimos nos vanagloriamos de las premieres y los poníamos como los comunicados de prensa, con 57 premieres latinoamericanas y todo, eso lo dejamos de hacer hace 4 años. Lo que sí le pedimos a las películas que en caso de que sobre todo a las de competencia, en caso que no hayan sido invitadas a ningún festival latinoamericano, les solicitamos que estén con nosotros, a no ser que sean invitadas a una competencia internacional, ¿ya? Porque claro, si nosotros quedamos solamente 10 películas internacionales en competencia, finalmente van a secciones ultra paralelas y desconocidas, tampoco es mucho negocio, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que dar las películas que uno siente que son las mejores, pero también los festivales tienen estrategias de posicionamiento, digamos, ¿ya? Nosotros también la tuvimos hace 10 años, que era como, aquí estamos, ¿ya? Y también hay una cosa como adolescente de vanagloriarse del descubrimiento. Hace mucho rato que lo dejamos de hacer. De hecho, también uno como que se vanagloria de los descubrimientos. La retro que hicimos en conjunto con Judith Zita y con Judith Silva de Sara Gómez y Añez Bardá, estamos muy contentos hasta que el Cineclub Proyección hizo un homenaje a Sara Gómez, que era como nuestra joya. No dejamos de programar, pero yo en un momento le dije a Judith,
hoy, pero apareció en Cineclub Proyección, así que, porque en este mar de posibilidades de homenajes, hagamos otro. Finalmente lo hicimos igual. Porque no tiene que ver con quién lo hace primero, quién lo hace después. Tiene que ver con abrigar las películas y darles cariño, digamos, ¿ya? Sobre todo pensando en un espacio como Cineclub Proyección, que es notable, digamos. Entonces, si bien nosotros como Valdivia debiésemos tender a la exclusividad, ya hay una exclusividad en el hecho de que hagamos muy pocas películas. Y por ende, lo que sí nos pasa es que si un festival comienza a replicar de una manera como intencionada una programación de cineastas que siempre han estado con nosotros, antes de nosotros, ahí también uno dice como, a ver, igual hay algo rarito ahí, pero también como que para las antenas, ¿ya? Que nos pasó, por ejemplo, con el caso de 7 años en mayo, la mejor película del año pasado de Afonso Ochoa, que finalmente nosotros, comillas, la liberamos para que fuera a otros festivales previos a Valdivia, porque cortarle el ala a una película solo por el hecho de la premier era medio fascista incluso. Entonces uno va mejorando con el tiempo. Antes era taxativo el tema de la premier, ¿ya? Era un poco como también como un sello, porque es como nosotros elegimos la película y estás con nosotros y damos poquitas, pero hay que entender que las películas tienen que tener un circuito lo mayor posible, digamos. Entonces, aparte, más allá del tema online, si una película se da en Perú, nadie de Chile va a ir a Perú a verla, digamos. Entonces, esa cuestión del territorio como de premier latinoamericana es súper mentirosa. Perdón, hay preguntas acá en la... Blu-ray, que es Visión Blu-ray. BDR es Visión Blu-ray. Perfecto, ya. Según lo entiendo, en base al propio video que hicieron los amigos de Somos Fancine, la deserción de las películas invitadas a Visión Durrell fue bajísima, según la maravillosa Emily Bulles, programadoraza, digamos, como una genia, que ha venido a Valdivia y que también está invitada este año. Ojalá lo logremos en términos pandémicos, digamos. Entonces, según entiendo, no hubo una gran deserción en base a las declaraciones de Emily con respecto a las películas invitadas versus las que dieron. Ahora, ignoro el trato con respecto a qué se hizo para que esas películas estuvieran, ¿ya? Y probablemente algunas distribuidoras, sobre todo la de las retrospectivas, deben haber pedido algo a cambio, digamos, ¿ya? Por ahí dicen, Mika Bowie, el festival es mi razón para estudiar cine. Qué bello. Emocionante. Ahora, si quieres estudiar ingeniería comercial tampoco nos vamos a enojar, o sea, necesitamos gente con dinero que nos apoye, entonces, pero sí, a ver, nosotros somos conscientes que somos un espacio que ha inspirado a mucha gente, y por ende hay que ser lo más literalmente piola posibles. Hay un peligro de transformarse en un lugar avasallador latente siempre, ¿ya? Y ese es un riesgo, sobre todo, como decía igual alguien de la audiencia, con respecto a esa lógica de las premier, ¿ya? En ese sentido, yo soy mucho en la línea de Ceci Barrio Nuevo, de Marcelo Alderete, de programar en base a lo que uno quiere programar. Pero sí tuvimos esa política hace 10 años. O sea, insisto, los comunicados de prensa eran con 57 premier latinoamericanas y 13 mundiales se inaugura si usted revisa los últimos 3 comunicados de prensa del festival, eso ya no está. Lo sacamos de cuajo porque justamente contribuía a un ecosistema capitalista winner, que es lo que un festival no quiere hacer. O por lo menos este festival no quiere hacer. Pero ojo, ¿no? Si los festivales se equivocan también, si no son como el terreno del buenismo, ¿ya? ¿En qué otro aspecto ha habido cambios desde tu dirección de FIC Valdivia justamente en esta línea? Ya tenemos el ejemplo de las premier. ¿Cuál dirías tú que es el aspecto que más ha cambiado o donde has corrido más el cerco en estos años de dirección de festival? Es que no es tanto correr el cerco, porque eso las premier lo instalé yo como delegado artístico, digamos. Entonces como que fue como un autocambio, por así decirlo. De hecho, el anterior director, que es Bruno Betati, que nos llevó a todos los del equipo a la actualidad, nosotros teníamos manga ancha en programación absoluta, digamos. Entonces es más bien una continuidad de esa libertad, pero más orientada a que los programadores tengan a su vez su propia trinchera y que convivamos en la selección oficial, ¿ya?
No, pero no me corresponde. No me corresponde a mí, Marisol, hablar del sello. Pero sí, yo creo que el punto como el punto de entender el festival como un espacio de convivencia plural, pero a su vez tecnológica, que es el gran aporte que hace el CPCB, pero que esa tecnología se vuelve respeto al cine. O sea, José Luis Rivas, que es el productor del festival, llegó una vez a la oficina hace 4 años a exigirnos, a mí y al Memo Olivares, que abriéramos una sala para 35 milímetros. Porque ya no bastaba solo para Ninfo con 16. El productor del festival, digamos, el que se supone que cuida las lucas. De que una sala, o sea, nosotros terminamos invirtiendo más en celuloide que en cine contemporáneo en pagos, digamos, ¿ya? O sea, ambientar una sala de 16-35 es caro, pero es otra percepción. Entonces también Sig Valdivia es una isla cinéfila de respeto hacia las películas y al encuentro que parte de su equipo, digamos. Entonces, en ese sentido, las decisiones las tomamos como equipo, independiente que las necesitemos refrendar con las autoridades y que tengamos un respeto, digamos, hacia los colectivos, hacia los gremios y demás. Pero tenemos esa autonomía y esa independencia que es sumamente importante, pero surge de la independencia al momento de programar, que también es muy importante. Y por ende de la conciencia que implica el beneficio de programar. Que tú tengas un honorario para elegir películas también. Porque en el mismo caso de Edición Durrell, yo tengo muchos amigos que no conozco que son cinéfilos de Twitter, digamos, y que se devoraron Edición Durrell. Y que no reciben sueldo por comentar esas películas, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, en ese sentido, es un privilegio trabajar en un festival. Un privilegio que muchos cinéfilos no tienen, y cinéfilos que son muchos de clase y de extracción baja. Entonces también uno tiene que responder y estar a la altura de saberse que uno es finalmente, o que labura, como dicen los amigos argentinos, en un festival de cine, que por ende se le paga por generar una visión. Porque tampoco es un privilegio eterno. Pero generalmente es un privilegio que la gente que trabajamos en festivales de cine, que es más bien la confirmación de un trabajo que previamente hicimos en otros lados, muchas veces de manera totalmente gratuita o gastando dinero, digamos. Entonces, si uno mantiene esa lógica del respeto hacia el lugar, entiende rápidamente que ese respeto implica que los festivales se tienen que hacer sí o sí, independiente de la crisis. Porque estamos para compartir películas con una otra edad. Y si no hay gente en sala, bueno, habrá que buscar la forma de replicar eso después, pero no renunciar al encuentro, aunque sea virtual. ¿Y cómo hacemos para llegar a otros públicos más locales, más regionales? Porque según los propios informes que ustedes han hecho, tenemos que la mayoría, ponme atención por favor, la mayoría del público que va a Sig Valdivia, por lo menos está un informe del 2018, la mayoría son mujeres, es un dato súper interesante, el 51%, igual que en Chile, somos mayoría. La mayoría son jóvenes de 18 a 34 años, y aquí hay un dato que es obvio porque, claro, Valdivia es una sede universitaria, cada vez que uno va a la universidad, quiere quedarse a estudiar y volver a hacer el pregrado, 51% de ese público son universitarios, lo cual es entendible y es muy interesante, pero ¿qué pasa con la gente de Valdivia? La gente de otros lugares, del campo, de no sé qué. Yo sé que ustedes llegan a los territorios, pero claro, durante la semana y tanto que dura el festival, el público básicamente es joven, por cierto, pero de un cierto segmento y de estudios de educación superior, a propósito del tema de clase que hemos venido recordando durante todo este programa. Entonces, me imagino que... de hecho, el incremento exponencial que también de público del festival, que a su vez coincide, ya que estamos tan como en el tema de las curvas y de aplanar la curva, o sea, el festival comienza a crecer en público cuando sobre el Centro Cultural designa una persona como encargada de públicos, que es la Claudia Santos, que probablemente me está escuchando, digamos, a no ser que esté en sus ritos pachamámicos, digamos, que le encantan. Tiene que ver con esa búsqueda de audiencia y con esa búsqueda de públicos para ciertas películas, digamos, ¿ya? Y por ende, todo el crecimiento del festival a nivel de números tiene que ver con que cada vez más hay personas no solamente de Valdivia, sino que de la región de Los Ríos que está yendo al festival. Se nos cortó porque ya llevamos mucho